Hola, ¿cómo están? Yo estoy de paseo en Punta Arenas. Una amiga me invitó y me trajo a patinar sobre hielo en esta laguna congelada. La verdad es que el patinaje en hielo no es lo mío. Lo intenté, pero me caí harto, entonces mejor me fui al borde a mirar cómo patinaban los demás. Y mientras estaba ahí, me puse a pensar, un momento, si esta laguna está formada principalmente por agua, igual que el mar, ¿por qué no puedo patinar en el mar? Mi amiga me escuchó y me dijo, yo creo que es porque tienes pésimo equilibrio. Pero ese no era el punto era, ¿por qué el mar no se congela y esta laguna sí? Si están muy cerca y deben estar a temperaturas muy similares. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el tema de este video, las propiedades coligativas de las soluciones, que incluyen la disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición, disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. En este video nos vamos a enfocar en las dos primeras. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el agua de esta laguna y el agua de mar? Exactamente, la concentración de sales. El mar tiene mayor concentración de sales, por lo que se congela a menor temperatura, constituyendo un ejemplo de lo que se denomina crioscopía o descenso crioscópico. ¿Suena raro? No te preocupes, son solo palabras rimbombantes para decir que disminuye el punto de congelación. Dicho descenso se da de acuerdo a la siguiente ecuación. Esta ecuación nos indica que la disminución de la temperatura de congelación se calcula como el producto entre una constante propia del solvente, la molalidad de la solución y un factor I que corresponde al número de partículas que produce el soluto al disolverse. Por ejemplo, la sal común, de fórmula NaCl, es un compuesto iónico que al disolverse en agua se disocia de acuerdo a la ecuación. Por lo tanto, si quisiéramos calcular cuánto disminuye el punto de congelación del agua al agregarle sal, deberíamos considerar un factor I igual a 2, ya que por cada mol de cloruro de sodio que agreguemos a la solución se van a producir 2 moles de iones. En cambio, si agregamos azúcar, sacarosa, el valor de I es 1, porque esta molécula se disuelve sin disociarse. Como mi amiga sigue patinando, voy a entretenerme calculando a qué temperatura se congela el agua de mar. En la tabla se muestran las concentraciones molales promedio de distintos iones en el agua de mar. Como las propiedades coligativas solo dependen del número de partículas disueltas y no de la identidad de las mismas, podemos sumar peras con manzanas, o en este caso cloruros con sulfatos y bicarbonatos. Al hacer esta suma, obtenemos una concentración total de 1,097 mol de iones por kilo de agua. Si recordamos la ecuación del descenso crioscópico, podemos ver que para calcular cuánto disminuye el punto de congelación del agua en la solución, necesitamos además el valor de la constante Kc, o constante crioscópica, cuyo valor para el agua es 1,86 grados Celsius por molar. Considerando que en la tabla se nos entregan las concentraciones de iones ya disociados, no es necesario considerar el factor I. Por lo tanto, la disminución del punto de congelación del agua va a ser 2,04 grados Celsius. Es decir, el agua de mar se va a congelar a 2,04 grados Celsius menos que el agua pura. Considerando que el punto de congelación del agua pura es 0 grados Celsius, el agua de mar se congelaría a menos 2,04 grados Celsius. O sea que igual podría patinar en el mar, pero habría que esperar que la temperatura bajara aún más para que se formara una capa de hielo gruesa como en la laguna. Y también tendría que mejorar un poco mi equilibrio. Ya vimos cómo cambia el punto de congelación de un solvente al agregarle un soluto no volátil. Pero ¿qué pasa con el punto de ebullición? Para comprender esto tenemos que recordar que un líquido está continuamente evaporándose, es decir, hay algunas de sus partículas que tienen mayor energía cinética y pasan a la fase vapor. Cuando se alcanza un equilibrio, va a haber un cierto número de partículas que van a estar pasando de la fase líquida a la fase gaseosa y también otras que van a estar pasando de la fase gaseosa a la fase líquida, y eso va a ocurrir con la misma velocidad. En ese punto, en el equilibrio, las partículas que están en la fase gaseosa ejercen una presión, que se denomina presión de vapor. Al agregar un soluto no volátil a un solvente, disminuye la presión de vapor. Esto corresponde a una segunda propiedad coligativa, la tonoscopía o disminución de la presión de vapor. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión externa, de manera que las partículas pasan a la fase gaseosa. Como la adición de un soluto no volátil hace que disminuya la presión de vapor, se va a necesitar más energía para que esta presión iguale a la presión externa. Por lo tanto, al agregar un soluto no volátil se va a producir un aumento del punto de ebullición.
lo que constituye nuestra tercera propiedad coligativa, también conocida como aumento ebulloscópico o ebulloscopía. Aquellos que disfruten cocinando cosas sofisticadas como fideos con salsa pueden apreciar este efecto cuando ponen a calentar agua en una olla, la dejan hervir y le agregan sal una vez que ya está hirviendo. Van a notar que el burbujeo disminuye y tienen que esperar un ratito más para que vuelva a producirse la ebullición. Podemos calcular cuánto es el aumento del punto de ebullición usando una ecuación muy similar a la del descenso crioscópico, solo que esta vez la constante corresponde a una constante ebulloscópica, también propia del solvente, y el cambio de temperatura es un aumento. Para el agua, el valor de la constante ebulloscópica es 0,52 grados Celsius por molar. No sé tú, pero yo prefiero las recetas que vienen en unidades químicas de concentración. Así que si la receta de fideos dice que hay que agregar 0,5 mol de sal en 1 kilo de agua, el aumento del punto de ebullición de esta solución sería de 0,52 grados Celsius. O sea, esta solución va a ebullir a 0,52 grados Celsius más que el agua pura. Si consideramos que el punto de ebullición del agua pura a nivel del mar es de 100 grados Celsius, entonces el punto de ebullición de esta solución sería 100,52 grados Celsius. Bueno, mi amiga patinadora ya logró hacer su triple flip, así que nos vamos a la casa a preparar los fideos. Te dejo la tarea de averiguar más sobre las ecuaciones para calcular la disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. ¡Hasta el próximo video!